Hola, Dios les bendiga. En el capítulo 3 del libro de Génesis, la Biblia habla sobre la caída del hombre, describiendo el momento en que, inmediatamente de haber experimentado con el pecado, el hombre cayó del estado de gracia, posicionándose desde aquel momento en una condición de rebelión contra Dios. Las graves consecuencias tienen el veredicto del Creador, quien declaró en Génesis 3, versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El reinado del mal, gobernado por Satanás, empezó utilizando la serpiente para ejecutar su obra de maldad. Este herirá a la simiente de la mujer en el calcañar. Su ataque causará mucho daño, pero nunca derrota. Sin embargo, la simiente de la mujer hará mucho más. Le aplastará la cabeza a Satanás. Este versículo contiene la primera profecía mesiánica de las Escrituras. En la Biblia hay abundante enseñanza sobre los desastrosos efectos de la caída, a la vez que señala las dos líneas de descendencia que dividen a los hombres, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los términos justos y pecadores describen el perfil de aquellos que empezaron su enemistad en el huerto del Edén. Habla de una enemistad entre ambos bandos, y fue Dios mismo quien puso enemistad entre ellos con el objeto de mantener la distinción. Y cada vez que las dos simientes se unen haciendo las paces, los hijos de Dios salen perdiendo, como lo vemos posteriormente en el resto de las Escrituras y como lo vemos aún en la actualidad. El apóstol Juan lo definió así en 1 de Juan capítulo 3, versículos del 7 al 10 que leemos: Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Llegará el día en que toda la actividad destructiva de Satanás cesará en el universo, y él será enviado al infierno para siempre, junto con todas aquellas personas que forman parte de su simiente. Que nadie os engañe. La catástrofe espiritual por haber rechazado a Dios tiene consecuencias. Su ruina moral tendrá devastadores resultados eternos. Por otro lado, si usted ha decidido creer en Dios, aceptando la salvación que viene por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, usted ha nacido de nuevo. Los nacidos de nuevo reflejan la naturaleza divina del Hijo de Dios. Se comportan como Él, manifestando el poder de Dios en sus vidas. Solo existen dos simientes en el mundo: la simiente del bien y la simiente del mal. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás, los que andan en luz o los que andan en tinieblas. Que nadie os engañe. Nadie puede permanecer simultáneamente en las dos simientes. La naturaleza que usted exhiba determinará su simiente. Pidamos al Señor que nos dé sabiduría para examinar nuestros corazones y que nos permita vernos a nosotros mismos como Él nos ve, buscándolo con la ayuda del Espíritu Santo a través del estudio de las Escrituras y la oración. A continuación hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Dicen que de las derrotas se aprende, pero preferimos vencer, afirmando que ya hemos aprendido. Dicen que de las derrotas se sale más fuerte, pero preferimos vencer demostrando nuestra fortaleza. No nos gusta la derrota y anhelamos vivir en sociedades de triunfadores, rodeados de éxito y arrinconando el fracaso en guetos alejados de nuestra vista. Pero ¿somos realmente vencedores en todo? Desde luego que no.
Huimos de la derrota y de la debilidad, pero sabemos que hay áreas de nuestra vida donde la inseguridad y la debilidad nos dominan. Huimos porque somos conscientes de que hay una victoria que no podemos lograr, la victoria de la vida. Porque en la carrera de la vida todos topamos tarde o temprano con la tragedia de la muerte que nos derrota. Una realidad que iguala a los triunfadores de la humanidad con los perdedores. Da igual que ganes miles de medallas de logros humanos. Da igual, nadie puede evitar la realidad del fracaso de la muerte. Porque la muerte es el resultado de nuestro pecado. Como consecuencia de habernos rebelado contra Dios, la enemistad entra en escena de la humanidad. El conflicto entre el bien y el mal es real en todas las culturas, en todas las ideologías, en toda la forma de pensar. Hay un ideal que anhelamos y que por mucho que nos esforcemos, somos incapaces de lograr. Todo ser humano, independientemente de su credo, ideología, etc., ha fallado. Todo ser humano es hallado falto y no da la talla de moralidad, de ética o de justicia que se nos demanda. La lucha entre el bien y el mal es el engaño que la serpiente introdujo en la historia de la humanidad allí en Edén ya. Dijo allí, en aquella escena, Génesis capítulo 3, versículo 5, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese discurso de la serpiente, sesgado, continúa proclamándose hoy por medio del humanismo y filosofías gnósticas en nuestros días. Y se nos dice constantemente, sois dioses. Es el grito de esta sociedad. Se enfatiza, el poder está en ti, la fuerza está en ti para lograr lo que pienses. Eres el dueño de tu destino, eres el capitán de tu alma, se insiste. Pero constantemente topamos con la trágica realidad que la serpiente obvió en su discurso y que los gurús de la modernidad siguen obviando. Ese discurso con el cual la Biblia sí que nos confronta y no nos gusta. Y dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 18, dice así, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo afirma algo que es cierto, conocemos el bien. Tenemos ideales, nos planteamos grandes propósitos de enmienda, pero no podemos alcanzarlos. Sabemos, y es algo que ya mencionábamos hace unas semanas, sabemos que debemos detener el cambio climático, pero no logramos ponernos de acuerdo. No logramos reciclar correctamente. Y continuamos incluso nosotros en nuestra pequeña escala con pequeños gestos que decimos, no importa, pero que sí están dañando el planeta. Hablamos de la necesidad de la no proliferación de armas nucleares. Sí, pero las guerras siguen entre nosotros. ¿Y el armamento se destruye? Y en nuestras pequeñas guerras, esa guerra que tenemos con nuestros prójimos, con nuestra familia, con nuestros cercanos, con aquellos que nos ofenden, ¿somos capaces de tener paz? No somos capaces de perdonarnos los unos a los otros y hablamos de que no deben de proliferar las armas. Sabemos que la murmuración destruye las vidas. Y sin embargo proliferan en nuestro alrededor todo tipo de programas de cotilleos que sé que nadie los mira, pero todos sabemos de ellos. Y así podríamos tirar de muchos hilos que manifiestan la dualidad de lo que sabemos y lo que realmente hacemos. Sabemos que está mal y sin embargo necesitamos crear políticas que castiguen conductas destructivas. Nadie lo hace, pero los problemas existen en nuestra sociedad. Como alguien decía, el lugar donde más inocentes hay es en la cárcel porque allí nadie es culpable de nada. Nos hemos acostumbrado a pensar que la culpa es de otros y somos expertos en poner excusas, en eximentes de nuestra conducta. Y a la par que somos incapaces de ver la tragedia de nuestra realidad. Sin embargo, la enemistad entre el bien y el mal sigue ahí. La enemistad ilustrada en Génesis capítulo 3, versículo 15. La enemistad entre la descendencia del diablo y la descendencia de la mujer como primas de la creación de Dios. Y ahí hay un conflicto abierto. Pero quizás antes de seguir, debiéramos definir qué es el bien y qué es el mal, por contra. Esta pregunta, en medio de las experiencias de
y fracasos de la vida ya se la hizo el sabio Salomón, cuando investigando en todos los devenires de la vida exclama en Eclesiastés capítulo 6 versículo 12, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. ¿Cuál es el bien del hombre? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? ¿Es el bien una vida efímera de riquezas? Se preguntaba el sabio. ¿Es el bien una vasta descendencia? ¿Es el bien dejar una huella para la historia, un legado de ser buena persona? ¿Y qué después? Si todo se queda aquí. El salmista responde con contundencia. Salmo 73, versículo 28, cuando dice allí el salmista, en cuanto a mí, de una forma personal dice, en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. El bien para el salmista no tiene que ver con las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Igual que el pecado no tiene que ver con una conducta más o menos moral. Esto es algo que hemos diseñado y hemos desarrollado dentro de un utilitarismo del bien. Al considerar el bien o el mal en base a los frutos que produce. Los frutos son consecuencia, son efectos, pero el bien es algo mucho más allá. El bien y el mal tenemos que definirlos de nuevo en su origen, en Génesis 3, en cuanto al conflicto que se está dando en Génesis 3. Y lo que se ocurre en Génesis 3 es tomar una decisión. Una decisión entre tomar en cuenta a Dios o vivir de espaldas a Él. Esta es la diferencia entre el bien y el mal. Es tener a Dios o no tenerlo. Vivir orientado hacia Dios y la obediencia a sus mandamientos o vivir de espaldas a Él. ¿Es dar la prioridad a Dios en las cosas de nuestra conducta o dar la prioridad a las cosas efímeras de la vida? Ahí es donde surge todo el conflicto. Y de esta decisión, cómo orientamos nuestra vida hacia Dios o de espaldas a Dios, van a surgir los efectos en nuestra conducta. Obediencia o desobediencia, pecado, conductas morales o inmorales. Todo depende hacia dónde tenemos orientada nuestra vida. No hacia donde decimos que la tenemos orientada, sino hacia donde caminamos con la práctica de nuestras vidas. Muchas personas en nuestros días y a lo largo de toda la historia han querido merecer la herencia del bien. Han querido alcanzar la victoria por sus propios esfuerzos para el bien. Han querido hacer el bien. Gente buena. Gente con que son grandes modelos de caridad, de empatía, de bondad, de gratitud, de todo lo positivos que anhelamos para la humanidad. Hay personas excelentemente buenas. Pero el sabio, en sus caminos de experiencias por la vida, afirma con total rotundidad Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice así, ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Fíjate, a pesar de todos estos grandes modelos de moralidad, podemos decir que incluso esas personas perfectas que conocemos, maravillosas, en ellas hay atisbos de pecado. En un momento u otro, en unas circunstancias u otras, su vida no ha estado orientada hacia el bien. En un área u otra de su vida han fracasado. En un área u otra de la vida, todos, absolutamente todos hemos pecado y todos pecamos todavía. En unos es más evidente que en otros. En unos se manifiesta de formas muy escandalosas, en otros de formas muy decorosas. Pero pecado es pecado. Porque a la hora de la verdad, la mancha, ya sea de grasa, oscura y negra, ya sea de polvo grisáceo, la mancha es mancha. Pecado, maldad, es igual. Todo es mancha. Y todo va a dañar nuestra vida y estropear ese blanco impoluto de perfección que debiéramos de presentar delante de Dios. Y es así como el apóstol Santiago nos enseña en Santiago capítulo 2:10. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Ofender en un punto es haber manchado el blanco impoluto de tu vida. Y esa mancha ya no la puedes quitar. Si es cierto, quizás puedes decir, no soy tan malo, no he matado a nadie. Es cierto, pero has mentido. Y te has hecho deudor de toda la ley. Has fracasado, no has alcanzado el ideal del bien. Quizás no has mentido. Puede ser. Pero te has inclinado o honrado a alguna imagen, como rompiendo el mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 5. Entonces eres deudor delante de Dios.
Y la paga del pecado, sea cual sea la cantidad, la magnitud más grande, más pequeña, la paga es igual. La paga de no vivir esa santidad perfecta delante de Dios, de no cumplir perfectamente con todas las demandas del ideal de Dios, es la misma, Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Al final, si vemos la realidad del conflicto entre el bien y el mal, tenemos que reconocer que la herida de la serpiente nos ha alcanzado a todos. La mordedura de la serpiente ha injertado en cada uno de nosotros el veneno del mal, y por tanto estamos abocados a la muerte. Ante la mordedura de la serpiente, hay consejos de primeros auxilios que tenemos que poner en práctica. Dicen los estudiosos de primeros auxilios que cuando una serpiente te muerde tienes que tener una serie de estrategias. Y me llamaba la atención 3 aspectos que recomiendan. Dicen, en primer lugar, y parece obvio, ¿no? Aléjate. Aléjate del radio de ataque de la serpiente. Mantén una distancia, que no te pueda volver a morder, que no siga inyectando más veneno en tu organismo. Dicen, en segundo lugar, quédate quieto. Mantén la calma para ayudar a disminuir la propagación del veneno. Y en tercer lugar, no intentes atrapar tú a la serpiente. No busques soluciones tuyas, no te hagas el héroe. Recuerda sus rasgos para poder tratar su veneno. Y sabes, realmente me llamaron la atención estos principios porque son esenciales en el tratamiento de esta mordedura de la serpiente en el ámbito espiritual, en el ámbito del pecado injertado en nosotros. Todo aquello que hacemos nosotros en nuestros esfuerzos, podemos decir, hace que el veneno se propague más rápidamente en nuestro organismo. Es necesaria la ayuda externa. Y por eso el relato bíblico, en Génesis capítulo 3, nos dice, empieza con una primera señal de consuelo que podemos ver en esta realidad. Y nos dice que por muy dolorosa, por muy nociva, por muy peligrosa que pueda ser la herida de la serpiente, no tiene por qué ser mortal. Hay solución. Ten calma. Espera. Busca la ayuda. Hay solución. No está en ti. No está en ti. Quédate quieto. Aléjate del pecado. Aléjate de la serpiente. Aléjate de su influencia. No intentes luchar en tus fuerzas. Hay una solución que viene de fuera. Y esa solución, nos dice el relato de Génesis, es la simiente de la mujer. La simiente de la mujer que destruirá el poder y el dominio de la serpiente en nuestra vida. Esa simiente de la mujer es la primera profecía bíblica que señala hacia Cristo. Es Cristo quien derrotará para siempre al pecado, despojándolo de su poder en la cruz. Es Cristo quien derrotará la muerte por medio de la resurrección. Es Cristo quien derrotará a la serpiente antigua, el diablo y Satanás, arrojándola al lago de fuego. En Cristo hay libertad de los efectos y consecuencias del pecado. En Cristo. Ahora, quizás, entonces, la pregunta es interesante que tenemos que formularnos. Si en Cristo hay solución para la mordedura, ¿cómo podemos en Cristo ser limpios de los efectos nocivos del veneno del pecado? ¿Cómo podemos en Cristo limpiarnos de este veneno? Cuando me hacía esta pregunta venía a mi mente una escena del camino del pueblo de Israel por el desierto. En aquella escena, en un momento Dios castigó a su pueblo con serpientes ardientes. Su mordedura era letal. Y en respuesta, como solución a la mordedura de la serpiente, Dios encargó a Moisés el diseño de una serpiente de bronce que, colocada sobre un mástil en medio del campamento, era el referente para solucionar la mordedura de la serpiente. Un referente de fe. Fíjate, interesante. De tal modo que todo aquel que era consciente de que había sido mordido por una serpiente, sentía el dolor y la gravedad de esta mordedura. Cuando el dolor estaba inundando su vida, si en un ejercicio de fe dejaba de buscar soluciones humanas y alzaba los ojos en fe para mirar aquella figura, instantáneamente quedaba sanado. Fíjate, interesante, ¿verdad? La fe era el antídoto contra el veneno de la serpiente. Esta era una imagen aleccionadora que señalaba hacia algo más grande. Porque Juan va a retomar el evangelista va a retomar esta imagen y va a señalar que Cristo fue el que fue elevado de la tierra en un mástil en forma de cruz, para que todo aquel que con fe, sintiendo el dolor de su pecado, mira a Él, sea salvo de los efectos nocivos del pecado en la vida. El apóstol Pablo nos va a enseñar que mirando a aquel que fue alzado para nuestro bien, tenemos victoria. En Cristo somos vencedores sobre la condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Cristo somos
vencedores sobre las realidades que atemorizan nuestra vida, sea el hambre, peligro, desnudez, muerte, espada. Ante todo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo somos libres de toda la culpa, porque Cristo en la cruz del Calvario tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la despojó, rompiéndola. Ya no hay culpa. En Cristo somos vencedores sobre el poder de la muerte, dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Sobre todo en Cristo somos herederos de una herencia que nadie nos puede robar. Y el apóstol Pablo se hace esta pregunta: ¿dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde queda esa muerte como ruina de la humanidad después de que Cristo la haya derrotado por medio de la resurrección? Cristo, la simiente de la mujer, el enviado de Dios, es la respuesta. La respuesta para la vergüenza del pecado que sintieron Adán y Eva allí en Génesis capítulo 3. Es Cristo la respuesta para las pasiones y tentaciones que inundaron a Caín para dar muerte a Abel. Es Cristo la respuesta para la falta de comprensión y entendimiento de nuestro destino que comenzó allí en Babel. Cristo nos libra de todos los efectos del pecado. Cristo nos libra de todas las consecuencias eternas del pecado. Solo Cristo. Es cierto, el bien está ahí y no podemos alcanzarlo. Pero Cristo lo ha alcanzado para que hoy y con gratitud puedas exclamar: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Las luchas siguen siendo reales en la vida. La mordedura de la serpiente sigue afectando y dañando nuestras vidas, causando dolor, causando tremendo fracaso, ruina y muchas veces tristeza. Pero en medio de todas esas experiencias, con fe, si alzas los ojos a aquella serpiente de bronce, a aquel Cristo que fue levantado en la cruz por amor a ti y por amor a mí, quizás aún en medio del dolor puedes exclamar: más gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva en medio de todo este dolor siempre en triunfo en Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. En Cristo hoy puedes decir, ahí donde estás, si confías en Él, gracias. Gracias a Dios por su regalo inefable. 2 Corintios 9:15. Gracias a Dios por ese regalo que no puedo imaginar, pero que me da la victoria. Porque lo que para mí era imposible, en Cristo se ha hecho real. Cristo ha vencido a la serpiente y sus engaños. ¿Estás mirando hacia Cristo? ¿O sigues pendiente de los engaños y seducciones de esta vida? ¿Estás en el equipo vencedor? ¿O en aquel equipo que aún no tiene esperanza? Hoy quiero invitarte a que en medio de esta lucha entre el bien y el mal, ese bien que sabes que está ahí y ese mal que no puedes evitar, elijas a Cristo. Porque en Él está la victoria sobre los efectos y consecuencias eternas del pecado. Elige a Cristo y el veneno doloroso del pecado será desarraigado de tu vida. Las consecuencias eternas del pecado dejarán de atemorizarte. Elige a Cristo para que seas vencedor. ¿Quieres ser vencedor en medio de todas las circunstancias de esta vida? Elige a Cristo. Cuenta con Cristo. Orienta tu vida hacia Dios. Y entonces encontrarás la victoria. Si vives de espaldas a Dios, no hay victoria. Que el Señor te ayude en este día. La lucha es real. Hay enemistad. Hay un conflicto entre el bien y el mal. Pero también hay una solución. Cristo es la respuesta de Dios, que nos libra de la ira venidera, que nos da la victoria sobre el pecado, que nos da la victoria sobre la muerte, que llena nuestra vida de esperanza. Elige a Cristo. Que Dios te bendiga. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el
poder de Satanás. La victoria está en Jesús. Solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos, donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos, donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. ¿Cuánto nos cuesta tomar buenas elecciones en la vida? Por lo menos a mí. Y en muchas ocasiones me equivoco y tomo caminos que después traen consecuencias desagradables. Sin embargo, sabemos y tenemos esa referencia de que cuando elegimos a Cristo en nuestra vida, sabemos que la victoria está en Él. La victoria no está en nuestros esfuerzos o nuestros empeños. La victoria no está en las religiones o en los credos que profesamos. La victoria no está en las cosas que hacemos. La victoria está en la fe depositada en Cristo. ¿Puedes creer? Para el que cree en Cristo, todo le es posible. Todo le es posible. Es posible vencer. Es posible tener esperanza. Es posible ser vencedor frente a todas las aflicciones. Ser un triunfador. ¿Quieres? ¿Sabes? La única estrategia para vencer. Creer en Cristo. Si crees, tienes vida eterna. Si rehusas creer, sigues en el veneno de la serpiente. ¿Qué eliges para tu vida? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tomar buenas elecciones en nuestra vida. Buenas elecciones no de palabra, sino elecciones que se manifiesten en nuestra conducta práctica. Gracias, Padre, porque en medio de la guerra espiritual en la que estamos inmersos, esa lucha entre el bien y el mal, esa lucha que conocemos y no podemos evitar, en ti tenemos la respuesta, tenemos la solución, tenemos la provisión. Ayúdanos, Señor, para tomar esa elección correcta en cada momento de nuestras vidas. Ayúdanos para elegir a Cristo como aquel que es la respuesta, la victoria y la esperanza para nuestro camino. Sí, Señor, la victoria está en ti, y por eso ayúdanos a descansar cada momento de nuestras vidas en ti y solo en ti. Que a ti sea toda la gloria, y llénanos a nosotros de la capacidad de tomar la mejor elección posible, escoger a Cristo en nuestra vida. Te lo pedimos a ti,
y pedimos que nos ayudes en cada momento para poner nuestros ojos en ti y seguir orientados hacia ti. Que a ti sea toda la gloria y derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.